continúen diciendo, amada iglesia, reciban la maravillosa paz de nuestro Señor Jesucristo en esta preciosa noche. Pastora, Dios la bendiga grandemente. Bendiciones, pastor. Iglesia, qué alegría tan maravillosa en esta noche encontrarnos una vez más con la presencia gloriosa del Espíritu Santo de Dios. Dice que donde estamos dos o tres congregados, Él está en medio de nosotros. Y por eso en medio de nosotros está la presencia de Jesús, del Espíritu de Jesús está en nuestros corazones en esta noche, dándonos nueva fuerza, recibiendo aquí en la mitad de la semana esa maravillosa palabra que nos levanta en fe, que nos hace creer más y más en nuestro Señor Jesucristo, que nos hace levantarnos en grandes victorias. A pesar de lo que escuchamos, a pesar de lo que vivimos, a pesar de las dificultades, sabemos que tenemos un Dios poderoso que nos saca en victoria, porque sabemos que tenemos ese Dios que pelea las buenas batallas por nosotros. Solo Él necesita un hombre, una mujer de fe, un hombre, una mujer que se pegue ahí a Él, porque Él siempre tiene cuidado de nosotros. Por eso encontramos que hombres y mujeres que lo buscaron a Él y siempre escucharon la respuesta de Él, siempre encontraron el camino que los guiaba a salir en grandes victorias. Por eso es importantísimo para nosotros acercarnos con fe en esta noche. Una de las formas de acercarnos al Señor, de estar cerca de su presencia, de estar cerca de Él, es a través de la oración. Por eso la oración es hablar con Dios, es estar en comunión con Dios, es tener esa unidad con Dios, esa unidad maravillosa que nos hace sentir como la iglesia triunfante y vencedora aquí en la tierra. Sabemos que Jesús dice que aquí en la tierra tenemos luchas, tenemos dificultades, pero dice no los saque del mundo, sino guárdalos del mal. Y a Él nos está guardando de todo mal. Por eso en esta noche la palabra viene a levantarnos, a bendecirnos, y queremos disponer nuestros corazones en esta maravillosa noche para orar al Señor y declarar esa palabra gloriosa para que sea Él dirigiendo nuestras vidas. Pastora, Dios la use poderosamente. Amén, pastor. Bendiciones, iglesia, en esta noche. Vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón para que el Señor haga una obra preciosa como Él sabe hacerlo en nuestros corazones. Así que yo le invito a que cierre sus ojos y abra su corazón de par en par y vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, en esta noche estamos delante de ti, mi Señor, una vez más. Venimos, como dice tu palabra, que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro y hallar gracia delante de ti, Señor. Y hoy nos acercamos a tu presencia una vez más, Señor. Venimos por nuestro socorro, venimos, Señor, porque tú eres nuestra ayuda y nuestra fuerza, mi Señor, nuestra fortaleza. Y por eso hoy levantamos nuestras manos y te adoramos y te exaltamos, Señor, porque como cantamos, tú eres el Dios de lo visible, de lo invisible, el siempre y eterno soberano Dios de los cielos. Tú eres el principio y el fin, el primero y el postrero, Señor. Gracias, Rey, por eso te adoramos, te bendecimos, porque eres nuestro Padre, porque has levantado nuestras vidas, porque has redimido nuestras vidas, Señor, porque nos has limpiado, Señor. Gracias, Señor, por habernos escogido, como dice tu palabra, nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, Señor amado de la gloria. Muchas gracias, Señor, porque hoy nos sentimos, Señor, alegres de que tú seas nuestro Padre, que nosotros podamos ser los hijos del Dios Altísimo, Señor. Bendito Dios, gracias, Señor, porque hoy estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús, Señor, como está escrito. Gracias, Rey, gracias por redimirnos, gracias por sustentarnos y por levantarnos. Por eso te damos toda la gloria, Padre mío, te damos toda la honra y te exaltamos, Señor amado y precioso Dios, porque tú has sido bueno para con nosotros, Señor, porque aunque nosotros hemos sido infieles, Señor, tú has permanecido fiel para con nosotros. Muchas gracias, mi buen Dios y Rey maravilloso, te adoramos y te exaltamos preciosamente en esta noche, Señor, y pedimos que la presencia del Espíritu Santo esté tocando cada vida, esté llenando cada vida, Señor, que en esta noche, Señor, cada uno de nosotros recibamos esa llenura del Espíritu Santo, Señor, recibamos esa unción que viene del cielo, esa unción preciosa que tú tienes para tu iglesia, que tú tienes para tu pueblo, porque tú quieres bendecir, tú quieres llenar, Señor. Santo Espíritu de Dios, hoy muévete con libertad en cada hogar, muévete con libertad en
cada persona, Señor amado, en este lugar, Señor, que la unción maravillosa hoy fluya con libertad, trayendo, Señor amado, la presencia tuya, Señor. Yo puedo sentir ya tu fuego, yo puedo sentir tu presencia en este lugar, Señor, y sé que cada hermano empieza a sentir ese fuego tuyo, esa presencia maravillosa que lo aviva, que lo levanta, que lo fortalece, Señor, porque tú estás avivando a tu iglesia en medio de los tiempos, Señor. Gracias. Vamos, hermanito, dígale gracias, gracias por avivarme, gracias por levantarme con el fuego del Espíritu Santo, Señor. Gracias, Rey de la Gloria, y te pedimos en esta noche, Señor, háblanos que nosotros, tus siervos, escuchamos tu voz, Señor, para seguirte, para obedecerte, Señor, y que tu palabra hoy caiga en buena tierra, Señor amado, y de fruto en nosotros al 100%, mi Rey. Te damos toda la gloria y te damos toda la honra, mi Señor, Dios Todopoderoso, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, pastor. Ay, amada iglesia, qué poderosa oración donde Dios nos levanta en grande victoria. Analicemos la palabra del Señor allí en el primer libro del profeta Samuel, en el capítulo 23. Vamos a leer esos primeros 5 versículos para la gloria al Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y dice la palabra del Señor: dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo, cuánto más si fuéremos a Keila contra el ejército de los filisteos. Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota, y libró David a los de Keila. Amén. Aleluya, qué poderosa palabra de fe, porque sé que es una palabra que nos levanta a cada uno de nosotros. Esos primeros 5 versículos está hablando la actitud de 2 personas, es decir, contra el mal. O sea, está el mal, que son los filisteos, está David y están aquellos hombres que estaban llenos de miedo. Pero después del verso 5, nosotros vamos a encontrar también otras palabras, también otras personas que actúan en la palabra. También encontramos a Saúl y todo su ejército. Pero enfoquémonos en estos primeros 5 versículos inicialmente, donde Dios nos quiere hablar en esta hora preciosa. Lo primero que encontramos es que los filisteos, dice la palabra del Señor, combatían contra Keila. Keila era una ciudad en la cual era del reino de Judá, pertenecía a Judá, y allí pues estaba el ejército o el pueblo que pertenecía a Israel. Y de acuerdo a esto dice que los filisteos robaban las eras de ese lugar. Y aquí encontramos algo importante, que el enemigo siempre quiere atacarnos a cada uno de nosotros, aun cuando el ejército o el pueblo de Israel pertenece al Señor, el enemigo atacó a Keila. Es decir, el enemigo siempre quiere atacar a la iglesia de Jesús. El enemigo, aun cuando estemos en las manos, en la protección gloriosa del Señor, el enemigo quiere atacar. Por eso este pasaje nos enseña que no debemos estar dormidos, siempre debemos estar ahí atentos, porque Él dice, la palabra del Señor, que el enemigo, como león rugiente, dice, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, Él siempre anda alrededor. Aun cuando estamos protegidos por el Señor, tenemos la protección. Hay ángeles alrededor de tu casa, hay ángeles alrededor de tu familia. Cuando usted ora, esos ángeles vienen a guardar tu vida, pero el enemigo no te puede tocar, pero anda alrededor como león, no un león, sino como león. O sea, está pendiente al acecho. El león, ¿cómo hace para atacar? Acuérdense que se esconde, hace de la forma que el animalito no lo pueda ver para poderlo atacar, y cuando lo ataca pues coge la presa. Y él como león, o sea, de la forma que hace el león,
Así está actuando el enemigo, con sutileza, con muchas cosas. Quiere atacar la mente de la persona. Normalmente coloca muchas cosas, problemas, circunstancias, adversidades, y ataca la mente. Y atacando la mente, entonces, la mente es la primera parte fácil de atacar del enemigo. Como es tan fácil de atacar del enemigo, entonces el enemigo se apodera de la mente, y la mente, ahí es donde la persona tiene los pensamientos. Al tener los pensamientos, la persona entonces viene a controlar sus acciones. Porque el enemigo eso es lo que quiere, controlar las acciones de los hombres y las mujeres. Ese enemigo, los filisteos, estaban atacando al pueblo de Dios. Asimismo, el enemigo quiere atacar, aun cuando estemos cubiertos con la sangre de Jesús, el enemigo quiere atacar, anda como león. Dice, anda alrededor buscando a quién devorar, y por eso quiere atacar la mente. Y una mente que se deja atacar, entonces es la mente que inicialmente sus emociones son totalmente atacadas por el enemigo. Por eso, a pesar de que están con Dios, muchas personas sienten esa adversidad en su vida y no pueden levantarse en grandes victorias. Por eso inician a expresar sus emociones negativas, y eso es lo grave en medio del pueblo de Dios. Pero el enemigo, esa es la función de él. Y así como los de Keila eran de Israel, el enemigo vino a atacar, los filisteos vino a atacar. Asimismo, el enemigo quiere atacar en este momento al pueblo, a los que están bajo la cobertura, a los que estamos bajo la cobertura del Señor. Él quiere atacar, anda como león, está buscando al acecho, a ver qué palabra, qué actos, qué coloca en la vida. Entonces empieza a formar en la parte de pensamientos negativos, empieza la persona a pensar negativamente, y eso es lo primero que ataca el enemigo. Por eso, a pesar de que haya felicidad, que haya la provisión, mire que Dios nos regala días preciosos, noches preciosas, nos regala el alimento, nos regala las bendiciones gloriosas, vestidos, nos da el alimento, cosas maravillosas que necesitamos, Él nos las trae, nos provee. Y a pesar de eso, las personas a veces sus pensamientos son negativos, y eso es lo que Dios quiere hablarnos en esta noche, que debemos mirar que el enemigo quiere atacar ahí, ataca sutilmente, y empieza a colocar como león, está al acecho y empieza a mandar dardos. Esos dardos que penetran, entran en el pensamiento, entonces empiezan los pensamientos negativos. Y inmediatamente, si hay un pensamiento negativo, inician las ideas negativas. Empieza la persona a tener ideas negativas. Las ideas negativas impiden que la persona pues pueda prosperar. Todo lo que se hable negativamente, pues normalmente va a tener el producir esa quietud o el no desarrollo del propósito de Dios en la vida del hombre y de la mujer. Cuando produce esas ideas negativas, también viene la persona a tener opiniones negativas. Por eso opinan todo negativo. Hay gente que ciertamente quiere ayudar a otros, pero la forma de ayudar es opinar negativamente contra el sistema, contra las personas, y normalmente nosotros sabemos que Dios nos ha dado la capacidad no para opinar negativamente. Si hay un error, sí, Dios nos da la sabiduría para llevar la solución, para llevar esas bendiciones gloriosas, pero esas opiniones negativas son formadas como como león rugiente atacó la mente, colocó los pensamientos negativos, y vienen opiniones negativas y vienen críticas negativas. Por eso las personas fácilmente critican todas las cosas. Todas las críticas negativas hacen un daño tan tremendo a la persona que lo recibe. Hay personas que están haciendo cosas muy buenas, y la crítica negativa hace que la persona se sienta insegura, que la persona no siga desarrollando esto. Por eso la crítica negativa es destructiva. Es importante que cuando veamos algo, normalmente nosotros en esa crítica sea para construcción de cosas buenas, porque para ver los males, la mayoría de gente ve mal en todo, pero nunca hace nada bueno. Y aquí la palabra nos está mostrando que el enemigo, como león rugiente, atacó la mente de la persona. Al atacar la mente de la persona, esos filisteos quisieron atacar a Keila, pero empezaron a atacar, y entonces eso es el enemigo, empieza a colocar culpa, empieza la persona, esos pensamientos negativos, entonces críticas negativas, empiezan a sentirse culpables por todo, hasta provoca dolor en el corazón de las personas, dolor en la familia, dolor
dolor en todo lo que emprendan, porque eso es lo que hace la crítica negativa, las cosas que el hombre fuerte empieza a hacer, y empiezan a pensar en rechazo de cosas que desde niños le hicieron, cuando estudiaron le hicieron, cuando estuvieron en una relación, en esta relación le hicieron. Entonces todas esas cosas empiezan a producir el temor, ese rechazo. Eso es el enemigo. Eso fue lo que querían los filisteos. Acuérdense que en las grandes guerras de ese momento, la gente lo primero que hacía era atemorizar con la voz, atemorizar a las otras personas de los ejércitos. Cuando estaban bien guardados, empezaban a colocarle todo lo contrario para sentirlos débiles en su mente. Y teniendo de la debilidad en la mente, se rendían muchas personas se rendían fácilmente. Muchos ejércitos se rendían bajo el temor que le ofrecía el enemigo. Así es, pastor, por eso es que la palabra del Señor dice que el enemigo solo vino a matar, hurtar y destruir, pero el Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. Y es que el enemigo busca, como dice este pastor, controlar la mente de una persona, y nosotros sabemos que la guerra, la batalla realmente de una persona, la lucha es en su mente, porque es ahí donde llegan los pensamientos, como decía el pastor, pensamientos negativos o diferentes clases de pensamientos. El enemigo siempre va a buscar llenar tu mente con los pensamientos que él quiere. ¿Para qué? Para causar temor, como estos hombres les causó. Dice que ellos tenían miedo. Ahí dice que ellos tenían miedo, el mismo ejército tenía miedo. Entonces es lo que busca. El enemigo envía pensamientos para causar duda y para causar incredulidad, porque al causar duda e incredulidad hace que la persona se sienta insegura de hacer las cosas, y como no tiene seguridad, entonces empieza la batalla. ¿Será que sí? Como aquí como le pasó a David, ¿será que sí o será que no? Así empieza la batalla, y realmente la batalla se lucha es en la mente, porque nosotros toda la vida vamos a estar luchando es en la mente. Por eso el enemigo envía esos pensamientos a tu mente. Por eso tú tienes que revisar los pensamientos que entran en tu cabeza, en tu mente. ¿Son tuyos? ¿De dónde vienen los pensamientos que yo tengo? Porque ciertamente cuando vienen pensamientos negativos, pensamientos malos, nunca vendrán de Dios. Entonces nosotros tenemos que mirar de dónde vienen esos pensamientos. Por eso cuando hablamos de la armadura de Dios, pastor, nos dice la palabra que nos coloquemos el yelmo de la salvación, precisamente para que cuidemos nuestra mente, para que protejamos nuestra mente, porque todo llega es ahí. La mente es como un aeropuerto donde vienen los aviones, donde aterrizan los aviones con mensajes. El problema es ¿cuál mensaje está llegando a tu mente, iglesia? ¿Qué palabra está llegando a tu mente? ¿Y qué estás aceptando de todos esos pensamientos que están llegando a tu mente? Porque eso es lo que nos dice el Señor aquí, porque la mente tuya es la que manda tus emociones. Según dice la palabra, tal es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, lo que la persona piensa, si tiene temor, si tiene dudas, si tiene incredulidad, eso va a ser en su corazón. Porque recuerde que nuestros pensamientos son como semillas, cosas que sembramos nosotros, y esas van a ser nuestras actitudes. De acuerdo a como nosotros pensamos, así van a ser nuestras actitudes, ¿verdad, pastor? Amén, amada pastora. Iglesia, qué maravillosa bendición de lo que Dios nos trae en la palabra. Mire esa primera parte, ese primer versículo nomás, cómo el enemigo quiere atacar, cómo el enemigo quiere hacer daño. Y cuando hace ese daño a la mente produce limitaciones. Por eso las personas son limitadas, no pueden hacer cosas. Pero aquí, cuando el enemigo se levanta, se debe levantar un hombre o una mujer de fe. Y aquí se levantó David inmediatamente. Cuando se levanta, David dice que los filisteos combatían a Keila para robar su era, y dice inmediatamente David consultó a Jehová. Eso es fe, es consultar al Señor. El Señor tiene la promesa, el Señor tiene la victoria, el Señor tiene la palabra, el Señor tiene la salida, el Señor cierra puertas, el Señor abre puertas, el Señor es el que hace todas las cosas. Por eso David acudió al Señor, y cuando acudió David al Señor, dice que la fe de David empezó a producir algo maravilloso en su corazón, en la fe que nuestro Señor Jesucristo ha puesto en nuestros corazones. Acuérdense que nosotros teníamos fe. Normalmente todas las personas tienen fe que van a hacer algo, fe que van a salir adelante, fe en algunas cosas, pero cuando nos colocamos en la presencia del Señor tenemos la fe espiritual, esa fe que nos levanta, esa fe que si es como un granito de mostaza puede mover montañas. Y esa fe David tenía, y como David tenía, entonces esa fe, lo primero que empieza a producir en David es paz. Cuando uno tiene fe, tiene paz.
porque hay problemas, hay dificultades. Sí, había paz, había problemas, dificultades allá, pero la fe trae paz al corazón del hombre. La fe trae paz al corazón de la mujer que tiene fe. Y la fe nos hace actuar con control sobre las cosas. No nos desesperamos, no empezamos a pelear contra las cosas. David inmediatamente pudo haberse ido a pelear, pero no, él tuvo fe en el Señor, fe que Dios le iba a hablar. Y Dios empieza a hablar y dice, iré, dice David, a atacar a los filisteos. Dios le responde, ve. Inmediatamente Dios le responde, ve. Eso Dios hace, siempre nos ordena nuestros caminos. Dice que Él apareja las veredas de cada uno de nosotros. Cuando Dios apareja las veredas de cada uno de nosotros, es decir, Dios está peleando con nosotros. Pero ahí se levanta otro tipo de personas. Se levantan las personas que estaban con David. Las personas que estaban con David, David era un hombre de fe, pero habían 600 hombres, no era cualquier hombre, eran 600 hombres que estaban con David. Estos 600 hombres que estaban con David inmediatamente dicen, tenemos temor, tenemos miedo. Aquí en Judá tenemos miedo, ahora en Keila, ¿cómo va a ser? Y ellos con ese temor, con ese miedo que tienen, pues se lo dicen a David, se lo expresan. Pero acuérdese, el que se une a personas negativas termina siendo negativo. Pero hay un proverbio o una popular, un dicho popular que dice, el que anda con la miel algo se le pega. Y eso es verdad. El que anda con personas negativas, eso se va a pegar. Pero allí van a David. Pero David era un hombre de fe. Y ese hombre de fe, cuando escucha las cosas negativas, no, nosotros aquí tenemos miedo, nos morimos de miedo. Ahora, ¿cuánto más si vamos a Keila? Allí con el ejército filisteo, pues peor. O sea, si tenían miedo, que no le estaban atacando, ahora salir a la guerra iban a tener mucho más miedo. Eran realistas de lo que estaban pasando. Pero David era un hombre de fe. Acudió a Dios, voy allí. El Dios le dice, ve, pero vienen ellos y lo intentan desanimar. Pero un hombre y una mujer de fe no se desanima. Un hombre y una mujer de fe busca la respuesta maravillosa de Dios. Dios le dijo, ve, entonces él vuelve a orar a Dios. Y cuando vuelve a orar a Dios, Dios vuelve a responderle. Y cuando Dios le responde, dice, ve, porque vas a tener la victoria. Y ahí leímos en la palabra del Señor que cuando David vuelve a consultar, levántate, desciende a Keila, le dice el Señor. Ellos descienden a Keila, esa fe que David tenía. Acuérdese que así como las cosas negativas terminan influenciando en las personas, si alguien se une a negativos, termina siendo negativo, pero si alguien se une con fe a esa persona negativa, la fe vence lo negativo. Por eso David tuvo influencia sobre ellos. David trajo la influencia de la fe que él tenía en su corazón en el Señor, consulta al Señor y vuelve y los convence a todos. No, los impregna de esa fe, los impregna de esa palabra de fe en sus corazones, porque la fe también, el que se une a personas de fe, terminan teniendo fe. Es una gran bendición. El que se une a las personas de miedo, de temor, a personas que tienen temor y son desanimadas, pues terminan desánimo. Pero el que se une a personas de fe termina teniendo fe en su vida también. Eso es lo importante, pastor e iglesia, porque ¿a quién recurrimos cuando estamos en dificultades? ¿A quién recurrimos cuando tenemos problemas? ¿A quién recurrimos cuando tal vez tenemos temor o lleno de pensamientos negativos? Ese es el problema, que la gente a veces recorre primero al amigo, al que está al lado, a la gente. Pero aquí vemos que realmente David no recurrió a la gente, David recurrió al Señor, porque sabía, como dice la palabra, de dónde vendrá mi socorro. Mi socorro viene del Señor, Dios Todopoderoso. Y nosotros, iglesia, a veces le contamos a ver si los de alrededor nos solucionan el problema, y nunca va a ser así, porque en realidad al que tenemos que ir directamente es al Señor para contarle, aunque Él sabe lo que estamos pasando, para decirle lo que estamos pasando y pedirle la ayuda, pedirle el consejo a nuestro Dios, porque es que pedimos consejo a los seres humanos, es tan fácil pedir consejo a otros y a veces no venimos a pedirle el consejo al Señor. Por eso es muy importante a quién acudimos, a quién acudes, iglesia. Y yo sé que si yo te pregunto a quién acudes, tú dices a Dios, eso dices rápido, pero cuando tienes las dificultades, tú acudes rápido a las personas, esperando que las personas a veces te ayuden, y realmente la ayuda nuestra siempre vendrá de nuestro Dios Todopoderoso, iglesia. Así que nosotros debemos saber a quién acudimos primeramente, y siempre será al Señor nuestro Dios. Amén. David por eso acudió primeramente a Dios. Dios le respondió,
Vienen los 600 y intentan desanimar a David. David vuelve a tener fe y esa fe de David impregna sobre ellos. Van y pelean contra los filisteos. Filisteos era el ejército poderoso, estaba atacando una ciudad poderosa y ellos estaban huyendo. David tenían esos hombres, dice que cuando estaban en la cueva de Adulán, eran hombres pobres en corazón, endeudados, amargados, con grandes conflictos, pero David aquí demuestra que los impregna de fe. Ellos quizás estaban en la cueva de Adulán cuando viene ese pasaje, quizás estaban en esa adversidad mismo, eran hombres derrotados, hombres en adversidades, hombres que tenían desánimo en sus corazones y por eso tenían miedo. Nos juntamos aquí todos llenos de miedo, pero David trajo la palabra de fe. Vamos a pelear, vamos porque Dios está con nosotros. Y fueron a pelear y obtuvieron una grande victoria. Dice que les quitaron su ganado, o sea, lo que ellos habían robado por los otros lugares, lo que habían quitado a otros reinos, pues David y con esos 600 hombres lo trajeron y entran en la ciudad de Keila. Cuando entran en la ciudad de Keila, entra después del versículo 5 otro pasaje extraordinario, que Saúl se entera que David era una ciudad fortificada. Esa ciudad fortificada tenía una sola entrada, no podían salir por otro lado, entonces era fácil para que Saúl se enteró, no, ya Dios me entregó en mis manos a David, y se viene, llama a todos sus ejércitos para venirse, pero David siempre en presencia del Señor. Un hombre de fe tiene que estar en presencia del Señor. Nosotros tenemos que estar en presencia del Señor siempre. Por eso David oró a Dios: Dios, Saúl viene contra mí. Sí, viene contra ti. Y David pregunta al Señor: Dios, los de Keila me entregarán. Dios le dice: sí, lo entregarán. Y por eso él toma a esos 600 hombres y sale de ese lugar. Cuando sale de ese lugar, el enemigo, como no tiene armas, como fue desarmado, la fe desarma las artimañas del maligno. Por eso es importante acercarnos al Señor, por eso es importantísimo agarrarnos de las promesas del Señor. David se agarró con fe de las promesas del Señor, y así el enemigo ande como león rugiente a ver a quién puede devorar, no lo podrá hacer, porque nuestra mente está protegida por la sangre de Jesús, con la palabra de Dios. Por eso tenemos que llenar la palabra del Señor. David, con esos 600 hombres, imagínense, llegaron: no, David, ¿cómo vamos a ir a la guerra? Miren, no tenemos armas, esos hombres son muy armados. No, David, aquí estamos con miedo. ¿Cuánto más vamos a ir allí a enfrentarnos a un ejército poderoso? Por eso quisieron influenciar en David, pero David se metió con Dios y Dios le dijo: ve, y obtuvieron esa grande victoria. Y cuando Saúl viene contra ellos, también ora y Dios le dice: sí, los entregará. Y por eso Dios apareja nuestras veredas. Sí, claro que sí. Es que algo que tenía David era su escudo, y el escudo que tenía David era la fe. Por eso él siempre proclamaba la palabra del Señor. Veamos cuando tuvo que enfrentarse a Goliat, que es lo que primero dijo: yo no vengo en nombre mío, yo vengo en nombre del Señor Dios de los ejércitos. O sea, siempre venía en nombre de Dios, siempre proclamaba la palabra, porque él tenía el escudo de la fe. Y recordemos cómo viene la fe. La palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. O sea, él siempre estaba escuchando palabra de Dios, estaba meditando palabra de Dios. Vemos a David totalmente en todas las circunstancias declarando la palabra del Señor. Eso quiere decir que él se estaba llenando su mente, llenando su corazón de la palabra para poderla declarar. Por eso él era un hombre de fe, porque él se revestía de ese escudo que es la fe. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que revestirnos de ese escudo, como decía el pastor, tomar las promesas del Señor y declarar, porque la palabra del Señor es la que cambia las circunstancias. La palabra del Señor es la que toma control de todo. La palabra del Señor es la que derrota al enemigo, y nosotros debemos proclamar esa palabra. Nosotros debemos declarar esa palabra para derrotar toda fuerza de las tinieblas y todo lo que se ha levantado contra nuestra vida, iglesia. Pero tenemos que tomar esa actitud de fe, porque últimamente el pueblo de Dios ha dejado la fe, ha abandonado un poco la fe, y sí, lee la palabra y conoce la palabra, pero no se para como un guerrero a declarar la palabra. Y nosotros tenemos que hacerlo, porque esto es por fe, porque por fe, dice la palabra, se mueven las montañas. Por fe, dice la palabra del Señor, fueron derribadas las murallas, los muros de Jericó, pero por la palabra, por la fe. Y así tenemos que levantarnos nosotros, iglesia, a declarar
declarar palabra y así veremos la victoria del Señor. Aleluya. Por eso el salmista decía, Señor, tú eres escudo alrededor de mí. Y por eso era un escudo alrededor de él, y eso es Dios, un escudo alrededor de nosotros. Él nos tiene protegiendo. Hemos hablado muchas veces de lo que el mismo diablo le dijo al Señor cuando se presentó allí hablando de su siervo Job. Él hablando de Job dice, pero es que tiene un escudo alrededor de él, no tiene un cerco, ese escudo alrededor de él. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Él tiene ese escudo alrededor de nosotros, pero ese escudo se activa a través de la fe en el Señor, a través de la fe en las promesas, a través de la fe en lo que nuestras circunstancias dejándose al Señor y no lo que el enemigo está colocando en nuestra mente. No va a poder salir, no tiene, esa enfermedad es mortal, esas cosas no pueden ser. Dios tiene el poder para transformar todas las cosas, iglesia. Por eso tenemos que agarrarnos de Él, agarrarnos de sus promesas, así como David tenía 600 hombres que se vinieron a influenciar. No, David, tenemos miedo, ¿cómo vamos a ir allí ahora? Peor ir allí en Keila. Estamos aquí medio seguros y tenemos miedo ahora que salir allí a pelear, pues peor. No, pero David se llena de más fe, consulta nuevamente al Señor y los llena de fe a ellos, van y pelean y obtienen la grande victoria. Yo quiero decirle en esta noche que la palabra te está diciendo que Dios está peleando por ti, que Dios va a pelear por ti, que Dios continuará la pelea hasta que usted obtenga la victoria. Por eso Él dice la palabra del Señor que nos dejó el Paracleto, aquí el Espíritu Santo, el que está con nosotros, el que pelea con nosotros hasta obtener la victoria. ¿Cuál es tu problema en esta noche? Ese problema en esta noche tenemos que actuar con fe. La fe en cada uno de nosotros nos da el dominio sobre las cosas. Cuando tenemos fe produce dominio. Por eso David tenía el dominio sobre las cosas. David, a pesar de que sus compañeros que iban a pelear con él llegaron con desánimo, llegaron con miedo, David tenía dominio sobre las cosas y buscó más presencia del Señor. La fe produce dominio. Por eso usted va a dominar el problema. La fe produce ese dominio. Cuando produce ese dominio, porque dominamos las cosas, hay un deseo. La fe produce deseo de vencer, deseo de hacer las cosas, deseo de actuar. Por eso la fe empieza a producir el actuar correctamente, no el actuar alocadamente, no el actuar equivocadamente. Aquí los filisteos actuaron equivocadamente. La fe de ellos iban de una dirección, pero iban en su fuerza. La fe de David estaba en el Señor y la fe en el Señor los llevó a la grande victoria. La fe de Saúl los llevaba para hacer el mal, para ir a acabar con la vida de David, pero David estaba en la presencia del Señor. Dios le estaba diciendo, ve, no se quede, vaya allá, vaya a la batalla. Dios siempre lo direccionaba. Dios tiene dirección sobre ti. En esta noche la palabra nos está diciendo que la fe en cada uno de nosotros está produciendo en ese dominio sobre las cosas, ese dominio sobre las circunstancias. En esta noche Dios va a traer la grande promesa de victoria sobre tu vida. Solo tiene que tener dominio sobre esas cosas. Dígale, Dios, este problema domínelo en el nombre de Jesús. Dígale, en el nombre de Jesús termina este problema, sea en la familia, sea en la economía, sea en la salud, en lo que sea en la sociedad, en el trabajo, lo que tenga. Dios tiene la grande victoria, pero tenemos que tener la fe en el Señor. Esa fe en el Señor entonces produce ese deseo, y ese deseo nos hace actuar correctamente, y eso es lo que hace Dios con nosotros. Vamos a orar a Dios en esta noche, en este maravilloso pasaje que Dios nos ha regalado. Padre, el filisteo, el enemigo, anda como león rugiente alrededor a ver a quién puede devorar, y nosotros estamos en tu presencia en esta noche diciendo, Dios, nuestra mente, nuestros pensamientos están blindados por la fe en la palabra de Dios, por la fe en las cosas tuyas, por la fe en tu presencia, por la fe en tu Santo Espíritu que nos fortalece a cada uno de nosotros. Por eso en esta noche el filisteo que se llama cáncer, el filisteo que se llama ruina, el filisteo que se llama problema, el filisteo que se llama desempleo, el filisteo que se llama desánimo, el filisteo que se llama tristeza, el filisteo que se llama amargura, hoy sale en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a combatirlo en el nombre de Jesús, porque así como David buscó la presencia del Señor, en esta noche la presencia del Espíritu Santo trae libertad. Por las llagas de Jesús está sano, por la sangre de Jesús se corta la maldición, por las llagas
llagas de nuestro Señor Jesucristo viene esa restitución de las cosas que el enemigo quiso hacer en contra de su salud. Viene por la sangre de Jesús la restitución de las cosas que el león rugiente quiso robar, porque vino a hurtar, matar y destruir. Si por un camino salieron contra ti, por 7 huirán delante de ti, porque el poder maravilloso de la sangre de Jesús corta toda maldición en esta preciosa noche. Por eso en esta noche renunciamos a toda maldición que vino a nuestros pensamientos, que influenció en nuestros pensamientos, así como los filisteos, como en las guerras antiguas, que daban desánimo a las personas a través de lo que ellos querían oprimirlos, con lo que hablaban, con lo que ellos atemorizaban a las otras personas. Pero nosotros tenemos el temor reverente al Señor, en el que confiamos plenamente en nuestros corazones. Por eso declaramos que el Señor es mi pastor y nada me faltará, que en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a agua de reposo me pastoreará. Ese es mi Dios, ese es el Dios que cada uno de nosotros buscamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amada iglesia, qué bendición tan maravillosa que Dios nos regala. También vamos a pactar, porque Dios también tiene el control sobre las finanzas, el control sobre la vida económica. Por eso nuestra vida económica debe estar en la mano del Señor, y nosotros tenemos fe, y por eso damos una ofrenda al Señor, un pacto al Señor, para que Él también nos bendiga a cada uno de nosotros. Vamos a orar por esas ofrendas. Padre y maravilloso Dios, también nosotros sabemos que David dijo un día: de lo recibido de tu mano te damos. Hemos recibido a través de nuestras labores, y por eso pactamos contigo el diezmo, nuestra ofrenda, nuestra primicia, nuestro pacto, y declaramos que tú reprendes al devorador por nosotros, y declaramos cielos abiertos a favor de cada uno de nosotros, diciéndonos: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así mismo como prospera tu alma. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amada iglesia, Dios los continúe bendiciendo, que la maravillosa paz del Señor Jesús los bendiga. Bendiciones, iglesia.